Muy buenas, bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias Letras Libres y Unir, hoy con el título Ilustración editorial de revistas, de la idea al trazo. Contamos con Fernando del Villar y Hugo Alejandro González, del equipo editorial de la revista Letras Libres. Bienvenidos, que Muchas gracias. abordarán el papel crucial que desempeña la ilustración editorial en la supervivencia de las revistas culturales. En esta sesión se analizarán ejemplos destacados y exitosos en cuanto a la ilustración editorial y su aplicación en la revista Letras Libres. Fernando Villar y Hugo Alejandro González también plantearán aspectos relacionados con la capacidad de atraer a los lectores, transmitir conceptos complejos, hasta la capacidad para incluso experimentar emociones y contar historias. Las ilustraciones tienen el poder de transformar y complementar las palabras en el mundo editorial. Fernando del Villar estudió la carrera de comunicación visual en la Universidad de Creative Art of Surrey para posteriormente cursar la maestría en diseño secuencial en la Universidad de Brighton, Inglaterra. Su trabajo y trayectoria profesional ha sido reconocida con premios nacionales e internacionales como The Society Publication Designer. Actualmente ejerce como director de arte de la revista Letras Libres y de Clio TV, un proyecto orientado a la historia y a la cultura para difundir el pasado y el presente de México. Hugo Alejandro González cursó la carrera de diseño de la comunicación visual en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México y continuó su formación con la especialidad de animación en la Universidad Nacional de Colombia. Sus ilustraciones han sido publicadas en Letras Libres, tanto en México como en España, y también en la revista El Malpensante de Colombia. Actualmente ejerce como diseñador editorial e ilustrador in-house de Letras Libres. Mil gracias por acompañarnos, Gracias. Fernando y Muchas Hugo. gracias. Gracias a vosotros y os invitamos a disfrutar del coloquio. Con esto os cedo la palabra. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por la presentación. Como ya somos el equipo de diseño gráfico editorial de la revista literaria que se llama Letras Libres. Letras Libres es una revista que se funda por el historiador Enrique Krause en 1999 y es la heredera cultural de la revista Vuelta. Bueno, voy a empezar una presentación. La revista Vuelta fue una exitosa revista literaria que, al contrario de Letras Libres, estaba visualmente basada en texto. Sus portadas, como pueden ver en estas imágenes, eran tipográficas y las ilustraciones que publicaban no tenían que ver con los textos, sino más bien eran narrativas artísticas paralelas a los editoriales. Al contrario que Vuelta, y también pues un poco en acorde con el diseño gráfico editorial de los años 90, Letras Libres nace con la idea de competir un poco como con lo que estaba haciendo la televisión visualmente hablando. La televisión estaba haciendo infografías, estaba ilustrando las ideas, estaba haciendo muchísimas cosas muy interesantes y la forma en que la prensa impresa pudo competir con ello fue a través de hacer una revista o periódicos, en su caso, muy visuales. Uno de los ejemplos más representativos de esta tendencia fue el periódico USA Today en Estados Unidos. Fue el precursor de esa tendencia gráfica, que estaba enfocada en la accesibilidad a la información. Y bueno, aquí se entraba en el dilema, ¿no? Bueno, veníamos de llevar una revista, la revista Vuelta, que era una revista de textos largos, lecturas largas, muy profundas, y cómo compaginas eso con una narrativa visual que la acompañe, ¿no? Entonces, ese fue el reto visual para crear la revista
letras libres y crear cómo se ve hoy en día la revista. Bueno, y creo que vale la pena destacar que la revista Letras Libres está cumpliendo la versión mexicana 25 años ahora en enero. Y ha publicado más de 300 portadas, 300 números diferentes en estos 25 años. La versión española de la revista lleva más de 250 números y, bueno, seguramente la versión que todos ustedes conocen. Yo estoy en la Ciudad de México. Hugo, ¿tú dónde estás? Yo vivo en Detroit, Michigan. Bueno, yo estoy en la Ciudad de México, Hugo está en Detroit. Y bueno, desde todas partes del mundo estamos colaborando para crear esta revista que se llama Letras Libres. Y creo que es importante también señalar que existe, por supuesto, un equipo editorial en España que edita la versión española. Sin embargo, la parte visual la hacemos nosotros, se hace en México, en las oficinas de México. Bueno, Hugo está en Michigan, pero realmente es una revista internacional, ¿no? Creo que es lo que vale la pena decir. Sí, y es sobre todo que antes pandemia era todo, se diseñaba en México, tanto España como México. También tenemos una versión en iPad, pero en la pandemia pues esto cambió un poco. Un poco la forma en la que queremos desarrollar esta presentación, vamos a exponer algunos casos específicos de las diferentes portadas que hemos publicado en la revista, algunos casos notables, el brief creativo que se nos dio, el contexto, las fechas en que fue publicado y el proceso creativo que desarrollamos, el caminito de pensamiento para llegar a una solución o una conclusión visual. Es decir, les vamos a explicar cómo llegamos. El título de la presentación es de la idea al trazo. Es que una idea, un brief, una serie de textos llega a unificarse en una imagen, ¿no? En un producto visual. Y cómo es que este trazo, ¿no? Esta imagen impacta a nuestra audiencia y lectores. Pero antes que nada, creo que vale muchísimo la pena hacernos una pregunta del por qué es tan importante la imagen en una revista y sobre todas las cosas una portada. Bueno, antes de que alguien siquiera alcance a leer una portada en un estante, lo primero que ve o lo primero en lo que se fija es en la imagen, ¿no? En el impacto visual. Una portada, sin duda, es la cara de una revista y no necesariamente se consume al comprarse esa revista. O sea, hay muchas maneras de consumir, ¿no? Puede que en un número, en una publicación como Letras Libres, sea comprada por miles de lectores, ¿no? Al mes, suscriptores. Sin embargo, este número se multiplica en vistas, o sea, es consumida visualmente por cientos de miles de personas en los kioscos, o sea, la gente que pasa y observa la revista está consumiendo un producto visual, aunque ella no vaya a suscribirse o comprarlo, ¿no? Ahora, agreguemos que estos cientos de miles de personas, pues los otros de cientos de miles que llegan a ver pues las portadas en redes sociales, ¿no? Que ahora las redes sociales también multiplica este número por la facilidad que se tiene de abrir el computador o la computadora y poder consumir visualmente también este producto a través de las pantallas, ¿no? Celulares, etcétera, ¿no? Cuando la ejecución de una portada es exitosa, se convierte en una herramienta de difusión masiva de ideas que es capaz de influenciar a muchas personas. La portada por sí sola se convierte en una pieza editorial, es decir, tiene un discurso propio. Se convierte también en una especie como de cebolla, tiene muchos niveles de lectura. En el mejor de los casos, debe sumar la esencia textos que se publica dentro de sus páginas. También funciona para dejar clara la línea editorial de los editores, o sea, el ángulo que se le da a los textos. Ha sido tradición desde los comienzos de Letras Libres el publicar portadas con el propósito de tener un alto social, cultural y político.
Y a continuación, junto con Fernando, vamos a estar analizando y comentando algunos de los casos que consideramos sobresalientes o que nos llaman mucho la atención a Fernando y a mí a lo largo de estos muchos años que hemos compartido trabajando en esta revista. Sí, bueno, y vale la pena también decir que algunas de estas portadas no las hicimos nosotros. Yo llevo, creo que 12 años en la revista. Y Hugo, ¿tú cuántos llevas? Yo llevo casi 10. Casi 10. Bueno, la revista ya 25, entonces hubo muchos diseñadores antes que nosotros que también cumplieron con esta labor. Y nosotros nos incorporamos algunos años después, pero pues bueno, les vamos a presentar estos casos y vamos a analizar un poco con por qué y vamos a explicarles por qué consideramos que fueron portadas exitosas. Entonces vamos a empezar con esta. Es una portada que se publicó tanto en México como en España. A veces sucede eso, que los números interesan a ambos públicos y este fue uno de ellos. Fue una portada que se publicó en octubre de 2015 y es sobre España, ¿no? Y bueno, como estamos haciendo ahorita una conferencia para España, creímos que era pertinente empezar con algo de España. El número se llama España, una historia inacabada. Y este número pretendió reconocer los aciertos políticos en España, pero considera que tampoco era un momento para ser complaciente con el inmovilismo político. La democracia española, como todas las democracias, en ese momento pensábamos que era imperfecta, pero se estaba consolidando. Y la tarea, creíamos, estaba inacabada y era mejorable. Por eso creímos, o sea, pusimos un cielo muy daliesco, con nubes, los colores de la bandera de España y aparte la palabra España, en donde no acaba, ¿no? O sea, es suficientes letras de la palabra para poder entender que se está hablando de España. Sin embargo, hay algo que no se acaba. Hay algo que no termina y es algo que continúa también, ¿no? Entonces, creo que esta portada funcionó por eso y aparte creo que le fue muy bien, ¿no, Hugo? Sí, y también creo que la democracia, como todos los sistemas políticos, tienden a ser como utopías, ¿no? Entonces la idea del cielo también representa un poco como la idea de ensoñación, de utopía, sumándose pues obviamente a los colores del atardecer que coinciden con los colores de la bandera española. También es importante destacar que la ñ aparece casi completa porque pues dado que es el español y la ñ como que representa un poco el idioma, entonces creo que también era importante destacar acabarlo en la ñ, ¿no? Porque tiene que aparecer sí o sí. El siguiente número, a menos de que quieras agregar algo más, Fer. Sí, una cosa, pues sí quiero agregar que pues a final de cuentas, no era una portada negativa, ¿no? Es una portada llena de esperanza, es una portada en donde los cielos están despejados, hay pocas nubes, aparte donde hay pájaros volando, ¿no? Entonces, sí, son ensayos que te cuentan que hay cosas que mejorar, pero en general positivo. Y recordemos que era 2015. Y bueno, El siguiente número del que vamos a hablar es este número literario. En septiembre del 2015 se planteó la idea de hacer un número acerca de la novela, pero no la novela como un producto de qué es lo que te da la novela, sino más bien un metaestudio de la metamorfosis de la novela, como es el título de este número. El brief que se nos dio es este. La historia de la novela como género puede verse como una sucesión de reinvenciones y de conquistas. La novela ha sabido canibalizar la lírica, el ensayo y el periodismo. Bueno, las inspiraciones o las ideas que tuvimos para la portada es un poco el libro objeto y cómo es que el libro se puede convertir en algo más. O sea, la metamorfosis del libro como objeto, o sea,
también el metaestudio del objeto que es el libro, ¿no? Entonces, tenemos en la presentación 3 imágenes: el libro como objeto, la transformación objetual, sea, física volumétrica del libro, y la metamorfosis, ¿no? Entonces, esto nos hace un llamado a en qué se puede convertir un objeto, ¿no? O sea, no nada más lo que contiene las páginas, sino como tal el volumen del libro, que puede ser muy bonito. La ilustradora, que también en esta ocasión, Fernanda Gavito, fue la creadora de esta pieza artística, y creo que es muy acertado también ocupar el libro como medio para expresar ideas, y creo que fue muy acertado llevarlo también como portada, ¿no? ¿Tú qué crees, Fer? Sí, creo que fue la primera vez que experimentamos, o una de las primeras veces que experimentamos con escultura, con crear algo en 3D para la portada y después fotografiarlo. Se hicieron muchas esculturas para este número, que también ilustraron los interiores, pero esta fue la que se eligió finalmente para la portada. Había otras en donde a lo mejor la metamorfosis del libro creo que un poquito lo dejabas de sentir como como la vibra del libro, ¿no? Como que era muy, muy inorgánica ya quedaba, pero estaban muy interesantes. Sin embargo, en donde puedes apreciar el libro todavía con una metamorfosis en sí, creo que fue muy interesante. Fernanda Gavita es una ilustradora a la que yo admiro mucho, y también ella sufrió una metamorfosis en su arte, ¿no? Empezó a hacer escultura gracias a este número. Bueno, ella había hecho cosas, pero fue lo primero que se publicó. Entonces, es una de mis portadas favoritas esta, la verdad. Y creo que funcionó muy bien en su momento. Y bueno, sigamos con la que sigue. Para letras libres siempre ha sido importante el análisis de la relación entre México y Estados Unidos. También el análisis de la relación de Estados Unidos, que es una superpotencia mundial, con el resto del mundo. Y la pregunta que quisimos contestar visualmente con esta portada fue un poco la que se hace el título del número, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de la fantasía americana? ¿Qué es lo que hay detrás del reino mágico que nos promete la forma globalizada de democracia norteamericana? Y bueno, tratamos de contestarla enseñando esa parte que se esconde detrás del sueño americano, ¿no? El frente a lo mejor es muy bonito, ¿no? Pero atrás puedes ver un poco lo que se esconde, ¿no? Y en este caso era una cola de rata. Por el frente, Mickey Mouse; por detrás, Sí, pues otra realidad, ¿no? y otro de los límites que creo que también cabe recalcar es, pues obviamente el copyright, ¿no? O sea, cómo muestras un producto de la cultura pop sin que violes derechos de autor, etcétera, ¿no? Entonces, lo que normalmente no se muestra de Mickey Mouse comercialmente, pues es la parte trasera, ¿no? Que también aprovechamos bueno, que en ese momento se aprovechó para mostrar la cola de rata, que también es grotesca, que no es bonita, que no es tan era estéticamente, visualmente hablando. Entonces, también fue una oportunidad para darle como una antítesis a lo bonito con lo grotesco que puede ser una cola de rata para muchas personas, ¿no? Sí, claro. Esta ilustración la hizo Alejandro Magallanes, que es un ilustrador conocido internacionalmente y que ha trabajado en varias portadas para letras libres. Creo que funcionó muy bien y, pues bueno, como lo que decía Hugo del copyright, estamos interviniendo en una pieza con un sentido editorial. Entonces es diferente un poco, creo que a violar un derecho de autor, ¿no? Porque no estamos reproduciendo la imagen con la idea de que sea la imagen, sino que tiene un sentido diferente. Una transición Esta portada no la hicimos nosotros. Sí, por supuesto. Esta portada llegó mucho antes que nosotros. Ujú. Pero creo que es un gran ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con una portada que puede llegar a impactar
y que puede llegar a provocar mucha discusión, ¿no? En junio del 2006, que fue un año bastante convulso en México, tuvieron en ese momento la idea de hacer un número acerca de el actual presidente de México, que es López Obrador, y el título que llevaba el número era López Obrador, el Mesías Tropical. El brief va más o menos así. A unos meses de la elección presidencial en México en el 2006, el historiador Enrique Krause publica una revista con el análisis histórico, político, biográfico de Andrés Manuel López Obrador, en el que revela las inspiraciones profundas y perturbadoras que forman su carácter. Por muy pocos votos, López Obrador pierde la elección contra Felipe Calderón, el candidato de la derecha, y culpa en parte a esto a la portada que la nombraba el Mesías Tropical. López Obrador llega a la presidencia 2 años después de la publicación de esta portada, y cada que puede en su conferencia mañanera, pues la recuerda, ¿no? Con la osadía que tuvimos. Bueno, un poco la portada lo que representa es la figura como del personaje que puede llegar López Obrador, pero aunado a sus ideas teológico-políticas, ¿no? Un poco como dice el título, el Mesías tropical. ¿Por qué Mesías? Bueno, porque promete, porque tiene esta aura santificada, de santificación, y también los orígenes de López Obrador. ¿Cuáles son los orígenes del presidente? Bueno, sus orígenes están en su natal Tabasco, que es una zona de selva muy tropical. Entonces, lo que representa esta portada es la unión de estas tres ideas, ¿no? La idea teológico-política, el personaje histórico y sus orígenes, ¿no? Entonces, estas tres ideas se fusionan muy bien en esta imagen como un poco en posición de predicador, predicando sobre las nubes, ¿no? Sobre las ideas. Entonces, esta portada creo que es, sino la que más ha impactado para la revista por su tema que genera mucha discusión, por el tema político, por el personaje y el peso que tiene el personaje en la política mexicana, y sobre todo que un poco cuestiona, ¿no? Este discurso mesiánico de este personaje, ¿no? Entonces creo que genera mucho debate, mucha discusión, y creo que por eso es tan exitosa, porque eso es también lo que intentamos hacer con la revista, ¿no? Generar diálogo, generar conversación acerca de temas que a lo mejor son complicados de platicar o de conversar o de tratar, pero que son necesarios también para la reflexión y para poder crecer, ¿no? Como sociedad. ¿O tú qué opinas, Fer? Bueno, para mí, esta portada es la que más impacto ha tenido en toda nuestra historia. Fue publicada fue en el 2002, en el 2006, perdón. O sea, ya fueron 12 años más los 5 que llevamos del actual gobierno. Y todavía nos siguen recordando la osadía que tuvimos al publicar esta ilustración. Y el texto es muy crítico, pero no es que no se hayan publicado antes textos críticos del presidente, del actual presidente, en ese momento no era el presidente. Pero no es que no se hayan publicado textos críticos, pero una imagen es capaz de quedar en la mente de muchas personas. Mucha gente a lo mejor no ubica, porque a lo mejor no es lo que hace en su estilo de vida, la revista que hacemos, pero sí ubica la portada del Mesías Tropical. ¿Por qué? Porque la vio. ¿Por qué? Porque se difundió. ¿Por qué? Porque el presidente no deja de hablar de ella y no deja de hablar de nosotros, ¿no? Y pues sí, y a final de cuentas, una buena portada, y sobre todo una buena portada en el sentido de la política nacional, es esa portada que incomoda, ¿no? Y que incomoda a las personas que se les critica, porque es una revista de crítica, ¿no? Entonces, creo que es importante que más de estas portadas se hagan, más de estas críticas se hagan, y más de estas imágenes sigan surgiendo. Y bueno, la portada que sigue es
también sobre López Obrador, solo que se publicó muchos años después. Esta fue en el 2006 y esta fue en el 2019. Es otro ensayo, también del historiador Enrique Krause, en el que le dedica una detallada investigación al quehacer histórico de Andrés Manuel López Obrador. Una de las cosas que hace el actual presidente, que le gusta hacer, es escribir sobre historia, ¿no? Escribe libros y digamos que cuenta lo que él cree que la historia fue, ¿no? Entonces el historiador Enrique Krause hace un desglosado en este número de los libros de Andrés Manuel López Obrador y subraya la manipulación para moldear la historia a su modo. Como pueden ver, nos inspiramos en la portada del disco de Queen, de la banda inglesa Queen. Para poder hacer esta portada, pusimos a Andrés Manuel López Obrador al centro, como si fuera Freddie Mercury, y pusimos a 3 de sus héroes en la historia de México, que es el general Cárdenas, es Francisco I. Madero y es Benito Juárez, como los acompañantes de su banda. El presidente tiene esta obsesión de pasar a la historia. Él ya se pone en la historia en un pedestal, en la cuarta transformación que dice que está haciendo en este país. Pero bueno, a final de cuentas, lo hace manipulando, ¿no? Y lo hace con sus propios fines políticos para posicionarse anticipadamente como una figura histórica trascendental. Es un poco también como esta crítica que se hace en el texto dentro del dossier de este número, que es como que un verdadero historiador no manipula la historia a su conveniencia, sino más bien escribe sobre la historia como cree que pasaban las cosas, fundada en hechos, fundada en investigación, etcétera, ¿no? Entonces, también otra cosa que hay que resaltar es cómo también en Letras Libres se ocupa mucho productos de cultura pop, como es en este caso Queen, para también jugar un poco con la banalización o un poco como la ideas encontradas, ¿no? Como por ejemplo López Obrador en el centro, como siendo la estrella de rock. Entonces, como que un poco jugamos con la cultura pop en diversas portadas para que también haya un poco también de juego, ¿no? Porque también creo que una portada sobre historia, sobre un personaje con tantas sombras, con tantos contrastes, tampoco es fácil visualmente, ¿no? O sea, llegar a una idea que sea amigable visualmente, atractiva y que trate un tema bastante denso, bastante espeso, creo que vale mucho la pena recalcar que ocupamos las herramientas como productos de la cultura pop, ¿no? Sí. La siguiente es del diciembre del 2014, que llevó por nombre Democracia con un asterisco, ¿no? El brief va así. No se trata de comparar a la democracia con otros sistemas, sino más bien enfrentarla a sus insuficiencias. Y no son pocas. Nos propusimos, en los textos que se publicaron en la revista, se propusieron revelar algunos de los males de la democracia para mejorarla, para encontrar opciones. El tema de democracia también es un tema muy difícil para portada, porque es un tema difícil de imaginar. O sea, si nos vamos hacia la imagen de democracia, siempre vamos a los lugares pues comunes, ¿no? Que es como el voto, como electoral, como político, como discurso. Entonces no es una portada fácil. Entonces el recurso que ocupamos para llevar una portada atractivamente visual, para que fuera mucho más impactante, fue, ok, estamos tratando el tema de democracia como los males y cómo curarla, ¿no? Entre comillas. Entonces la idea va muy ligada como enfermedad y medicina. Entonces la idea de la caja de medicina es creo que una buena porque es como la democracia sirve para curar muchos males de la sociedad, ¿no?
Entonces esta caja, que creo que fue una portada que también comenzó una pequeña tradición que duró un tiempo de también animar portadas, ¿no? Que también fue en este año que empezamos como a la animación en portadas, ¿no? En tableta. Entonces es esta idea combinada de enfermedad, píldora de curación y democracia, que las ideas a lo mejor no suenan tan bien en la cabeza teóricamente, pero visualmente funciona muy bien. Y creo que esta portada es una de mis favoritas. ¿Tú qué opinas, Fer? Sí, y creo que también es un claro ejemplo de cómo se puede integrar la idea de la portada, la idea de los editores a una imagen, ¿no? Cómo integrarla y cómo hacerla orgánica y cómo empaquetarla. Es un paquete, ¿no? Es una caja. Pero cómo empaquetarla, ¿no? Entonces, cuando creamos esta imagen, como tú decías, teníamos cómo ilustramos algo tan abstracto como lo es la democracia, ¿no? Y sobre todo democracia asterisco, ¿no? Punto. No, no hay un ángulo tan... Pero el ángulo se entiende por la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que te está recetando? ¿Qué es lo que hay que... O sea, vamos a tomar democracia, vamos a tomar 3 pastillas de democracia, ¿no? A ver si mejoramos como país, ¿no? Entonces, creo que eso funciona. También es una de mis portadas favoritas. De hecho, cuando estábamos haciendo el recuento de las portadas que hicimos para seleccionar algunas para esta plática, bueno, siempre nos pasa, ¿no? Ay, ya no me acordaba que habíamos hecho esta. Sí. ¿No? Y esta fue una de ellas, ¿no? Hemos hecho tantas portadas que creo que funciona muy bien y creo que en verdad, de hecho ahí tiene un texto abajo que explica, ¿no? Explica mucho del brief, es como un poco el pórtico, ¿no? Que lo que llamamos el pórtico de la revista, que es como un texto adentro que explica el número, tiene esa función, ese textito que está ahí. Entonces sí, creo que es una gran solución que tuvimos y siempre es difícil ilustrar ese tipo de ideas como que son tan abstractas o luego también cuando hay conceptos que son vacíos, ¿no? Sí. Como las ausencias. Exacto. Esta revista, también esta es una de mis portadas favoritas, es otra de las ilustraciones que hizo Fernanda Gavito, que se llama El arte de la biografía. Una de los motivos de existir de la revista Letras Libres también es por las biografías que publica, ¿no? Y bueno, el caso es que aquí, en este caso, se cree que el biógrafo es un novelista de la realidad de un individuo, ¿no? Y que reconstruye a partir de vestigios y testimonios, probablemente verídicos, que siempre son limitados, y al igual que el novelista, debe reelaborar el pensamiento de sus personajes e imaginar las opciones de ese cuando era presente. Y lo que quisimos hacer es un collage de diferentes partes de libros, porque al final de cuentas es lo que hace un biógrafo, ¿no? Hace una investigación histórica, hace una investigación de múltiples fuentes y hace un collage y va trazando la cara de la persona. Entonces, creo que es una ilustración muy bien lograda. Creo que retrata muy bien y acompaña muy bien la idea del número, el arte de la biografía. Y por supuesto, el arte como hacer un collage que es arte, de la misma forma, como un collage, se construye una biografía. Así es, porque la biografía al fin y al cabo es una reconstrucción de la realidad que es imposible, ¿no? O sea, tú nunca vas a poder reproducir la realidad exactamente como fue. Entonces el biógrafo tiene que recortar pedazos de su investigación, ¿no? De palabras de otras personas para tratar de reconstruir a un personaje a través de estos dichos o investigación documental para tratar de reconstruir a alguien que estuvo en el pasado y ya no está, pero en realidad pues es un collage de ideas, ¿no? Para tratar de reconstruir a un personaje, si es que está vivo o no, porque también hay biografías de personas que están vivas, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver la siguiente. Este número es el número más reciente. Es el número actual. Es el número actual. Se acaba de publicar
en diciembre de este año, y el título que lleva es La apuesta por la discordia. Bueno, este es un tema bastante también complejo por la polarización que existe en el mundo y, bueno, en este caso, en este número en España, la erosión institucional y una visión cada vez más cínica, fría de la democracia que pues avanza en España, ¿no? El PSOE, en este caso también se trata que ha conseguido la amnistía a los independentistas condenados y encausados a cambio de los votos que necesitaba para que Pedro Sánchez repitiera como presidente del gobierno, ¿no? Es un tema bastante escabroso para nosotros, no por el tema, sino por el tema de no tratar de dar un puñetazo a la cara a alguien, o sea, tratar de ser lo más cuidadosamente y políticamente no correcto, sino tratar el tema con seriedad, ¿no? O sea, no poner a Pedro Sánchez con una luz que sea exagerada, ¿no? O sea, creo que es muy justa la portada porque creo que se da a entender muy bien lo que hizo, independientemente de lo que se crea, se diga, moralmente eso es aparte. Creo que visualmente se entiende el hecho de que él apostó por la discordia para seguir siendo presidente del gobierno. En la portada roja, porque evidentemente es un partido del trabajo que El tiene, PSOE. ajá, entonces es el color del PSOE, la maraña y como los rayones que abarcan la mayor parte de la portada también impacta visualmente muy bien. Y él es el equilibrista un poco de las fuerzas políticas que existen hoy en España, que es también pues un relajo por también la existencia de nuevos partidos. Es un tema partidista pues muy tumultuoso, que él, haciendo lo que él creía que debía hacer, pues salió otra vez como presidente del gobierno, ¿no? Y también es un tema de no llevar, creo, la cara de Pedro Sánchez, porque creo que no era la idea. La idea es de tratar el tema. Pero te da la idea. Sí, justo. O No sea, era la vemos un idea, pero te da poco, la idea, ¿no? hacemos el guiño a que es totalmente Pedro Sánchez, ¿no? O sea, pero creo que la portada es muy justa con el tema y creo que es muy justo con lo que se hizo y lo que toca el tema, ¿no? ¿O tú qué crees, Fer? Bueno, también quiero recalcar que es que esta portada estuvo ilustrada por Jonathan López, que es uno de nuestros principales ilustradores, que ha publicado más de 50 portadas en Letras Libres. Y creo que sí, el embrollo está ahí muy claro, ¿no? Hay un embrollo, hay un lío, hay polarización. Y también creo que es muy representativo de lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Ujú. México está Sí, polarizado, Estados Unidos está polarizado, España está polarizado, ¿no? Entonces, creo que es justo lo que está pasando en todos lados, ¿no? Esa portada la pudimos haber publicado aquí en México y hubiera funcionado, ¿no? La pudimos haber publicado sobre lo que está pasando con Biden en Estados Unidos y hubiera funcionado, y de la misma forma en que funciona en España. Pero bueno, también creo que es padre ver cómo estos temas se van replicando a través del mundo, ¿no? Y cómo sí, visualmente también van funcionando, ¿no? Y las historias se van repitiendo y hay patrones que se van haciendo, ¿no? Y pues vamos con nuestra última portada, que es la del fascista americano. Y bueno, en el 2016, cuando se publicó esta portada, yo creo que a principios de 2016, cuando Donald Trump empezó a valorar la posibilidad de ser candidato del Partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos, se empezaron a difundir declaraciones de odio contra México, contra los migrantes mexicanos en Estados Unidos, contra todo lo que fuera diferente, ¿no? En Estados Unidos. Empezó a haber como una exaltación al odio. Esas declaraciones empezaron a dictar la agenda política rumbo a las elecciones presidenciales y las encuestas dejaban claro que Trump podría ser elegido como el próximo presidente de Estados Unidos. Nosotros en Letras Libres nunca creímos que esto fuera a suceder. De hecho, publicamos una portada en donde declarábamos, donde
poníamos a Hillary como posible presidenta, ¿no? Pero el racismo, el desprecio a la verdad y la irracionalidad de las propuestas de Donald Trump fueron motivos suficientes para tomar en serio el peligro que representaba y plasmarlo en una portada. El número de la revista abordaba textos sobre los peligros para el mundo de la extrema derecha, y esta imagen consideramos que englobaba ese peligro. Cabe la pena también destacar que no nos tomamos a la ligera el hecho de haberle puesto un bigote a Donald Trump y haberle puesto fascista americano. En su momento, muchos grupos nacionalistas blancos en Estados Unidos expresaron su apoyo por Donald Trump, y Donald Trump les dio la bienvenida a su movimiento. Hubo mucho odio alrededor de todos estos grupos en Estados Unidos, identificados con ideas de extrema derecha, que fueron bienvenidas por Donald Trump. Él tuvo la oportunidad de deslindarse de ellos, no lo hizo, los dio la bienvenida. Y entonces creímos que era pertinente publicar esto. Esto lo hicimos sin creer que fuera a llegar a la presidencia. Creímos que iba a existir una decisión por el electorado de Estados Unidos para rechazar esta postulación, pero no lo hubo, y fue presidente, y fue mucho peor de lo que pensamos. Y ahora es posible que vuelva, ¿no? Entonces yo creo que tendremos que empezar a pensar otra portada pronto para este mismo tema, pero creo que fue una de las portadas que más difusión mundial ha tenido. Sí, y también creo que yo también debo destacar que hay que reflexionar acerca de esta portada con una óptica de su año, ¿no? O sea, casi tiene 10 años esta portada. Creo que el tema de ocupar a Hitler como figura en contraste con Trump no es algo fácil de tomar. O sea, una decisión a tomar creo que no es fácil, pero creo que la comparación es válida. Entonces, yo creo que hay que observarlo en el año en el que se publicó y tener esa óptica que ahora creo que no tomaríamos a lo mejor otro camino, pero en ese momento creímos que era el camino correcto porque justamente era lo que estaba sucediendo en ese año. Entonces, no es la banalización de Hitler o del Holocausto o nada así, sino más bien es tratar de difundir la idea de que es un peligro las extremas derechas, en general los pensamientos radicales, ¿no? Entonces, creo que por ese lado va. Y bueno, esta portada la retuiteó Sharon Stone, y ya con eso me doy por bien servido. Y bueno, creo que tenemos Preguntas. algunas preguntas. Sí, para preguntas y respuestas. Sí. Muchas gracias por este brillante coloquio. Creo que ha quedado demostrado el hecho de que la ilustración editorial desempeña un papel crucial en la supervivencia y el éxito continuo de las revistas en la era digital. Y bueno, vamos con las preguntas. Tenemos algunas preguntas que han dejado los participantes. La primera dice, ¿cuál es el secreto de una buena ilustración para que sea elocuente y diga cosas sin palabras? Tú primero, Fernando, yo primero. Bueno, empezamos por la fácil, ¿no? La pregunta fácil. No hay una fórmula en sí, ¿no? No existe una fórmula. Yo creo que lo que tienes que tener claro es cuál es el mensaje que quieres dar, ¿no? Y quién no está emitiendo ese mensaje. Si tú estás ilustrando un texto, esa ilustración tiene que reflejar la esencia del texto y también puede que funcione para complementar el mensaje del texto.
con niveles de lectura, ¿no? El ilustrador se convierte también en parte autor de lo que se está diciendo en conjunto con la revista, ¿no? Y el editor permite que ese mensaje complemente. Si tú eres un ilustrador freelance y quieres ilustrar por ilustrar, tú eres el autor entonces. Entonces, tienes que ser muy consciente de qué es lo que quieres decir y si para ti está transmitiendo ese mensaje la ilustración. Creo que también cabe recalcar que hay dos tipos de ilustración. O sea, hay una ilustración de tipo editorial que va ligada a un texto que se te da y hay una ilustración, como dice Fer, que es de autor. Si tu idea es de ilustrar editorialmente, tienes que ser muy consciente de que tú eres la voz del texto que alguien más escribió. Entonces tienes que cuidar mucho que ese mensaje que se escribió se dé a entender así, aunque no te parezca a ti, aunque tú pienses diferente. Tú eres la segunda voz, no eres la primera voz. Entonces tú tienes que atrapar a la persona para que lea el texto. Entonces creo que un texto, una ilustración exitosa es el que llama al lector a leer el texto. Creo que para mí eso sería una ilustración exitosa. Muy bien. Jerárquicamente es lo primero que ves, la ilustración, ¿no? Entonces, son varios niveles de lectura y te vas adentrando, ¿no? Muy bien. La segunda pregunta, yo creo que es más bien un consejo. Dice, ¿qué hacer cuando tenemos mucho texto, pero no logramos descubrir la manera en que podamos transformar esas letras en representaciones visuales? Pues es como lo que nos pasa a diario, ¿no? Sí, o sea, la vacuidad del pensamiento también se puede representar en negativo. O sea, lo que a mí me funciona mucho para generar ideas visuales es no pensar straightforward, ¿no? O sea, no es pensar en lo que es. A lo mejor también puedes pensar en lo que no dice el texto o lo que no es. Y eso también define a lo que tratas de decir. O sea, no tienes que abordar el texto simplemente como una serie de ideas. Si es un texto legal, no tienes que tomar explícitamente la palabra, sino el sentido, el ángulo que trata de dar, la idea esencial que cabe en un párrafo del texto. O sea, que Digo, no aparte nos abrume el... no hay que ilustrar todo el texto. O sea, una ilustración Ujú. no puede abarcar, no puede ser una copia íntegra de lo que dice el texto. Tienes que elegir algo, tienes que elegir un paréntesis, tienes que elegir... El chiste es leer, ¿no? Entonces, cuando lees, se te vienen muchas imágenes en la cabeza. Tú vas dibujando un mundo entero en tu cabeza. ¿Qué de ese mundo es lo que quieres elegir, sacar y representar y que acompañe ese texto, ¿no? Entonces, hay que tomar decisiones, ¿no? Y creo que también es ser ilustrador, ser diseñador gráfico, es ser capaz de tomar decisiones. Es una de las cosas más importantes. Pues muchísimas gracias a todos, también a los participantes, a los ponentes, por todos los temas, por las palabras dichas, por las escritas, por las ilustraciones que apoyan esas palabras y transmiten ideas. Y con esto clausuramos la sesión y nos despedimos hasta el próximo encuentro del ciclo de conferencias Letras Libres y Unir. Esperamos contar con vuestra presencia. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.